Sí, mi vida. Aquí creció. Aquí nos conocimos, su voz se quebró apenas, pero se recuperó al instante. Vamos a quedarnos unos días. A descansar. A respirar. Se detuvo frente a la puerta chirriante. Recordó la última vez que estuvieron allí, antes de que la enfermedad lo consumiera. Él le había tomado la mano, con los ojos ya nublados por la fiebre, y le había susurrado: si algún día necesitas respuestas, vuelve al rancho. Solo te dejé una cosa, una campana de ganado olvidada. Pero confía en lo que encuentres. Ella no lo entendió entonces. Ahora, con el corazón latiendo como si fuera a salirse, empujó la puerta. El interior olía a moho, a tierra seca y a recuerdos. Los niños corrieron al centro del cuarto, maravillados por la desnudez del lugar, por las cortinas de polvo que bailaban en los rayos del sol. Mira, mamá. Hay un cuarto pequeño allá atrás. Gritó Mateo, señalando una puerta entreabierta. Pero Isabel no se movió. Se quedó en medio de la sala, con las manos temblando, mirando el retrato descolorido que aún colgaba torcido en la pared. Los dos, jóvenes, sonriendo bajo ese mismo algarrobo, sin saber que la vida les daría tan poco tiempo juntos. ¿Por qué nos trajiste aquí, mamá?, insistió Lucía, abrazándose a su cintura. Isabel respiró hondo, acarició el cabello de su hija y se agachó a su altura. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se fijaron en los de la niña. Porque, a veces, cuando el mundo se vuelve demasiado grande y frío, uno necesita volver a los lugares donde el amor fue más fuerte. Y aquí él me amó como en ningún otro sitio. Mateo regresó corriendo, con algo en la mano. Mamá. Encontré una campana. Está toda rota, pero suena. La alzó con orgullo. Era pequeña, oxidada, con restos de cuero marrón enrollado en su asa. Isabel la tomó con manos temblorosas. Era exactamente como la había descrito. Fría al tacto, pero viva en su memoria. Gracias, hijo, susurró, apretándola contra su pecho como si al hacerlo pudiera sentir el latido de su marido una vez más. Los niños se miraron, inquietos, sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante acababa de despertar. Afuera, el viento sopló más fuerte, moviendo las hojas del algarrobo con un susurro antiguo, como si el rancho también recordara. Y en ese instante, entre el polvo, el silencio y el eco de una campana que aún no había sonado del todo, Isabel supo que no había venido a esconderse. Había venido a descubrir. A sanar. A encontrar lo que él, en su último aliento, le había dejado para el final. Mamá, hay un cobertizo con puertas rotas. Gritó Mateo desde el patio trasero. Y huele a paja vieja y a vacas. Añadió Lucía, riendo, aunque su risa sonaba más como un intento de llenar el vacío que los rodeaba. Isabel asintió, sin soltar la campana. Caminó despacio hacia el cobertizo, sus botas levantando nubes de polvo que se adherían a sus tobillos como sombras persistentes. Dentro, el techo dejaba pasar rayos de sol que iluminaban motas de polvo suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. En un rincón, entre montones de sillas de montar deshilachadas y herramientas oxidadas, vio el lugar exacto donde él solía atar la campana al cuello de los toros. Una viga baja, marcada con una talladura en forma de corazón, la misma que él le había dibujado en su primera carta. Aquí, murmuró, acercándose. Colgó la campana de un clavo oxidado, casi por instinto. Al moverla, el cuero crujió, y algo se desprendió con un leve tintineo. No fue el sonido metálico del badajo, sino algo más suave, más íntimo. ¿Qué fue eso, mamá?, preguntó Lucía, que se había acercado en silencio. Isabel observó el cuero. Estaba cosido con hilo grueso, no como una funda protectora, sino como si alguien hubiera querido esconder algo dentro. Con dedos temblorosos, empezó a deshacer los hilos con la uña. Cada puntada cedía con resistencia, como si el secreto no quisiera salir. Espere un poco, mi amor, dijo, sin alzar la vista. Papá nos dejó algo aquí. Mateo se acercó y se sentó en el suelo, con las rodillas dobladas y los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a su padre por primera vez después de tantos meses de ausencia. ¿Por qué no nos lo dijo antes?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa.
Tal vez, no pudo, respondió Isabel, con un nudo en la garganta. A veces, las palabras duelen más que el silencio. Por fin, el último hilo cedió. Isabel separó cuidadosamente las capas de cuero. Dentro, había un paquete pequeño envuelto en tela de saco, atado con una cinta descolorida. Lo abrió con la delicadeza de quien desata una herida antigua. Cartas. 8 cartas, amarillentas por el tiempo, escritas con la letra inclinada y firme de su marido. Y debajo, un sobre más grueso, con un mapa dibujado a mano. En la esquina inferior derecha, una frase escrita con tinta más oscura, como si hubiera sido añadida después: Isabel, si lees esto, es porque ya no estoy. Perdóname por guardar esto en secreto. No fue por desconfianza, fue por miedo. Miedo a que creyeras que mi pasado ensombrecía nuestro amor. Pero este secreto no es mío. Es de quien nos sigue. El corazón de Isabel latió con fuerza. Le entregó las cartas a Lucía, aunque sabía que la niña no podía leerlas aún. Pero quería que las tuviera en sus manos, como una herencia tangible. Lee conmigo, dijo, sentándose en el suelo, con los niños a su lado. Desdobló la primera carta. La fecha era de hace 23 años. El remitente, mi hermana pequeña, que nunca conocí. Tenía una hermana, mamá, susurró Mateo. Sí, respondió Isabel, con la voz apenas audible. Y nunca me lo dijo. Las cartas contaban una historia que comenzaba en la pobreza extrema de un invierno crudo. Su marido, apenas adolescente, vio cómo su madre entregaba a su hermana recién nacida a una familia de la ciudad, porque no tenían ni leche ni leña. Él se juró que un día la encontraría. Años después, lo intentó. Pero la niña había sido adoptada bajo otro nombre, y la familia se había mudado al extranjero. Solo supo, mucho tiempo después, que la joven había muerto joven, dejando una hija. Entonces, ¿tenemos una prima?, preguntó Lucía, con los ojos brillantes. Isabel no supo qué responder. Miró el mapa. Mostraba el rancho, con sus límites marcados. Y en un punto específico, cerca del viejo algarrobo, había un símbolo: un pequeño campanario con alas. Él la llamaba, la que voló, susurró Isabel, recordando una frase que él decía en sueños. De repente, el viento entró con fuerza en el cobertizo, haciendo que la campana oscilara y emitiera un sonido débil, trémulo, como un suspiro. Los niños se estremecieron. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que ella está aquí?, preguntó Mateo, señalando el mapa. No, pero su hija sí podría estar, dijo Isabel, con una mezcla de miedo y esperanza en la voz. Y si está, necesita saber que no está sola. Guardó las cartas con cuidado. Se levantó, con determinación nueva en sus ojos. Ya no era solo una viuda buscando consuelo. Era una guardiana de una promesa. Una puente entre generaciones rotas. Vamos a acabar, dijo. Pero con respeto. Como si estuviéramos desenterrando un corazón. Los niños asintieron, con esa gravedad que solo los niños entienden cuando sienten que están protegiendo un secreto sagrado. Y mientras el sol se hundía tras las colinas, Isabel tomó una pala vieja del rincón. Sabía que lo que encontraría no sería oro ni joyas. Sería algo más valioso: la posibilidad de sanar lo que el tiempo y el silencio habían herido. Pero en el fondo, mientras cavaba la tierra dura con las manos ya enrojecidas, una duda persistía: ¿y si lo que encontraba no era una bendición, sino una carga más? ¿Y si no lo sé, mi vida? Pero sí sabía que si alguna vez yo necesitaba fuerza, tendría que volver aquí. Y tal vez sabía que no estaría solo para siempre. Mateo se levantó y se acercó, poniendo su manita sobre el brazo de su madre. Yo te ayudo. Y sin esperar respuesta, tomó una pequeña asadilla que encontró entre los escombros y empezó a cavar junto a ella, con una determinación que lo hacía parecer mayor de lo que era. Isabel lo miró, con el corazón a punto de estallar. Eran tan pequeños, y ya cargaban con la ausencia como si fuera una mochila invisible. Ella no quería que su dolor se convirtiera en el de ellos. Quería que crecieran con raíces firmes, no con sombras. Gracias, hijo, susurró, y continuó cavando. Al poco rato,
la pala golpeó algo metálico. Un sonido distinto, hueco. Isabel se arrodilló y apartó la tierra con las manos, con una urgencia que le temblaba en los dedos. Allí, enterrada a menos de medio metro, había una caja de metal oxidado, del tamaño de un libro grande. Estaba sellada con un broche rumbroso, pero intacta. «¿La encontraste?», exclamó Mateo, con los ojos brillantes. Isabel asintió, pero no la abrió de inmediato. Se la llevó al pecho, como si temiera que al abrirla liberara algo que no podría controlar. Se sentó en la tierra, entre sus hijos, y miró el cielo. Las primeras estrellas asomaban tímidas. Papá no era de guardar cosas, dijo, más para sí que para los niños. Era de dar, de compartir, de abrazar fuerte. Por eso esto debe ser importante. Con manos cuidadosas, abrió el broche. El oxígeno entró con un suspiro antiguo. Dentro, había fotos amarillas, una pulsera de cuentas descoloridas, y una carta doblada con esmero. En el sobre, escrito con la misma letra que las cartas del cuero, decía, para quien venga después de mí. Para quien tenga el coraje de amar lo que yo no pude decir. Isabel desdobló la carta. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si hubiera sido escrita con llanto. Isabel, si lees esto, ya sabes que tuve una hermana. Pero hay algo más. Cuando supe que había muerto, fui a ver a su hija. Era una niña de 3 años, con los mismos ojos que mi madre. La vi desde lejos, jugando en un patio. No me acerqué. No quise perturbar su vida. Pero dejé algo para ella, algo que debía entregarle yo, pero que tú, con tu bondad, sabrás cómo dar. Perdóname por no haberte contado todo. No fue falta de amor. Fue miedo. Miedo a que vieras en mí a un hombre roto, cuando solo quería ser tu refugio. La caja contiene lo que ella necesita para saber quién es. Por favor, no dejes que su historia se pierda como la de su madre. Te amo. Siempre. Isabel no pudo contener el llanto esta vez. Las lágrimas cayeron sobre el papel, mezclándose con las del pasado. Los niños se acercaron, abrazándola por los costados, sin entender del todo, pero sintiendo cada sollozo como si fuera suyo. «¿Vamos a encontrarla, mamá?», preguntó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas también. «Sí», dijo Isabel, secándose el rostro con el dorso de la mano. «Vamos a encontrarla. Porque ahora no solo es su historia, es la nuestra». Miró la pulsera. En una de las cuentas, grabado con finura, había un nombre: Valentina. Un nombre que nunca habían pronunciado en esa casa. Un nombre que ahora resonaba como una promesa. El viento sopló suavemente, haciendo que la campana, aún colgada en el cobertizo, emitiera un tintineo tenue, casi como un llamado. Isabel. Supo, en lo más profundo, que no estaba sola. Que su marido, de alguna forma, seguía guiándola. Y que lo que había encontrado bajo el cuero no era solo un secreto, era una segunda oportunidad para construir una familia más grande, más fuerte, más verdadera. Con la caja en el regazo y sus hijos abrazados, Isabel cerró los ojos y susurró al cielo: «Lo haré bien. Te lo prometo». Los niños dormían abrazados bajo una manta raída, agotados por la emoción del día anterior. Isabel los miró con ternura infinita, y luego, con decisión renovada, tomó papel y pluma del viejo escritorio. Escribió una carta. No larga, no grandilocuente. Solo honesta. «Querida Valentina, no sé si alguna vez has oído hablar de mí, ni de tu tío. Pero si lees esto, es porque el destino, o tal vez el amor, ha querido que nuestros caminos se crucen. Él te vio una vez, desde lejos. Nunca se acercó, por respeto, pero nunca te olvidó. Yo soy su viuda. Estoy en el rancho donde creció, con nuestros hijos pequeños. Y encontré algo que pertenece a ti. Algo que él guardó para ti, con todo su cariño. Si estás dispuesta a conocer una parte de tu historia que se perdió, ven. No te juzgaré. No esperaré nada. Solo quiero que sepas que tienes raíces. Y que, si lo deseas, también tienes un hogar». Dobló la carta con cuidado,
la metió en un sobre y escribió la dirección que había encontrado en una de las fotos, una ciudad costera, a 8 horas en autobús. No sabía si aún vivía allí. Pero tenía que intentarlo. Ese mismo día, después de desayunar pan seco con miel silvestre, Isabel llevó la carta a la oficina de correos del pueblo más cercano. Al entregarla, sintió como si soltara un pájaro al viento. No sabía si volaría, pero al menos le había dado alas. Las semanas que siguieron fueron de una espera tensa, llena de momentos pequeños que se volvieron grandes por la incertidumbre. Isabel arreglaba el rancho con los niños, plantaba hierbas en latas oxidadas, colgaba sábanas al sol. Pero cada vez que el camión de correos pasaba por el camino, su corazón se detenía. Una tarde, mientras reparaba una ventana rota, Lucía la llamó desde la puerta. «Mamá. ¿Viene alguien?» Isabel se giró. A lo lejos, una figura caminaba por el sendero polvoriento, con una mochila a la espalda y el sol a contraluz. Alta, delgada, con el cabello oscuro moviéndose con el viento. Isabel sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Es ella», susurró Mateo, agarrándose a su falda. No supo qué responder. Pero cuando la joven se acercó y levantó la vista, Isabel vio los ojos. Los mismos ojos que en la foto. Profundos, inseguros, pero con un destello de esperanza. «Isabel», preguntó la joven, con voz temblorosa. «Soy Valentina». Isabel dio un paso al frente. Quiso correr, abrazarla, gritar que sí, que era real, que estaba allí. Pero se contuvo. No quería asustarla. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí. Soy yo». Hubo un silencio largo, denso, cargado de todo lo no dicho. Valentina miró el rancho, el algarrobo, el cobertizo. «Él vivió aquí toda su vida», respondió Isabel, con suavidad. «Y soñó contigo. Aunque nunca se atrevió a llamarte». Valentina bajó la mirada. Luego, con voz apenas audible, «Recibí tu carta, y no pude dormir. Me pasé días preguntándome si era una trampa, o una broma, o un milagro». «No es ninguna de esas cosas», dijo Isabel, acercándose un paso más. «Es solo, verdad». En ese momento, Lucía salió corriendo y se detuvo frente a Valentina. «Eres nuestra prima». Valentina la miró, sorprendida, y luego a Mateo, que asomaba desde detrás de Isabel. Una sonrisa tímida apareció en sus labios. «Creo que, sí». Y entonces, como si el cielo lo hubiera decidido, la campana del cobertizo sonó. No por el viento. No por casualidad. Uno de los niños, al correr, la había rozado. Y su tintineo suave, cálido, antiguo, llenó el aire como una bendición. Valentina giró hacia el sonido, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi madre me contó que mi tío solía decir que las campanas llamaban a los que se habían perdido. Decía que si escuchabas una en silencio, era porque alguien te estaba buscando». Isabel no pudo contenerse más. Abrió los brazos, y Valentina, tras un segundo de duda, se lanzó a ellos. Se abrazaron con fuerza, como si se estuvieran sosteniendo mutuamente del borde de un abismo. «Bienvenida a casa», susurró Isabel, con la voz rota. «Estás en casa». Los niños se acercaron, y poco a poco, formaron un círculo. 4 almas que habían estado solas, ahora juntas. «El rancho, que había sido un lugar de adiós, nunca supe su nombre completo», dijo, mirando a Isabel. «Solo, mi tío del campo. Mi madre adoptiva decía que era un hombre bueno, pero triste. Que miraba al horizonte como si buscara algo que se le había ido». Isabel asintió, con el corazón en la garganta. «Porque se le fue, sí. Pero nunca dejó de amarla. A ti, a tu madre, a las dos». Entraron al rancho. Valentina se detuvo en el umbral, como si atravesar ese umbral significara aceptar que todo era real. El interior olía a hierbas secas, a pan recién horneado y a cera de abeja. Los niños corrieron a prepararle un lugar en la mesa, colocando un vaso de agua y un trozo de pan con miel. «¿Quieres ver lo que encontré?», preguntó Isabel, señalando la caja abierta sobre la mesa. Valentina se acercó con pasos lentos,
casi reverentes. Tomó la primera foto entre sus dedos. Era una bebé envuelta en una manta blanca, con los ojos cerrados y una pulsera en la muñeca. La misma pulsera que ahora estaba frente a ella. Esa, soy yo, susurró, con la voz temblando. Mi madre adoptiva la guardó hasta que cumplí 10 años. Luego desapareció. Pensé que la había perdido. Él la rescató, dijo Isabel. Cuando supo que tu madre biológica había muerto, fue al entierro. No se acercó, pero habló con una vecina. Y esa vecina le dio esto. Todo lo que quedaba de ti. Valentina tomó la pulsera. La acarició como si pudiera sentir en ella el tacto de su madre. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, se la puso en la muñeca. Le quedaba floja, pero no importaba. Era suya. ¿Por qué no vino a buscarme?, preguntó, y en su voz no había reproche, sino una herida antigua que necesitaba aire. Isabel se sentó frente a ella, tomándole las manos. Porque te amaba demasiado para arriesgarte. Temía que tu familia adoptiva se sintiera traicionada, que te confundieras, que sufrieras por un pasado que no conocías. Quiso protegerte, incluso de su propio amor. Valentina bajó la mirada. Durante un largo rato, solo se oyó el crujido de la madera bajo sus pies y el canto lejano de un zorzal. Yo, siempre sentí que faltaba algo, confesó. No era infeliz. Mis padres me criaron con cariño. Pero en los espejos, en las fiestas, en las fotos, siempre me preguntaba de dónde venían mis ojos, mi forma de reír. Sentía que llevaba una historia dentro que no me habían contado. Y ahora la tienes, dijo Isabel, suavemente. No toda, tal vez. Pero la más importante, la del amor que te buscó en silencio. Mateo, que había estado observando desde el rincón, se acercó con la campana en las manos. ¿Sabes por qué la llamaba la campana de las alas? Valentina lo miró, sorprendida. No, ¿por qué? Porque decía que las hermanas perdidas no se van, solo aprenden a volar. Y que cuando el viento las recuerda, suenan las campanas. Un sollozo escapó de los labios de Valentina. Tomó la campana y la sostuvo contra su pecho. Yo, soñaba con campanas, dijo. Desde niña. Siempre el mismo sueño, una campana sonando en un campo vacío, y yo corriendo hacia ella, pero nunca llegaba. Isabel puso una mano sobre su hombro. Ya llegaste. Y en ese momento, como si el rancho mismo celebrara el reencuentro, una brisa suave entró por la ventana abierta. Las cortinas ondearon. El polvo bailó en los rayos del sol. Y la campana, que Valentina aún sostenía, emitió un tintineo claro, suave, como un suspiro de paz. Los cuatro se miraron. No eran una familia hecha de sangre, sino de elección. De dolor compartido. De secretos desenterrados con cuidado. De esperanza regada con lágrimas. Pudiera encontrar un pedazo de sí misma que nunca supo que le faltaba. Isabel preparaba té en la estufa de hierro, observándola con una mezcla de ternura y cautela. No quería presionarla, pero sentía que algo más latía en el silencio de la joven, una pregunta sin hacer, una puerta entreabierta. ¿Hay algo que no entiendes?, preguntó suavemente, sirviendo 2 tazas. Valentina alzó la vista. Sus ojos estaban hinchados, pero brillantes, como si por primera vez en años hubiera dejado de esconderse de su propia historia. Todo esto, es tan hermoso, dijo. Pero también duele. Porque siento que, si él me amaba tanto, ¿por qué no luchó por conocerme? ¿Por qué aceptó perderme sin siquiera intentarlo de verdad? Isabel dejó la taza sobre la mesa y se sentó frente a ella. A veces, el amor más fuerte no es el que grita, es el que calla para proteger. Tu tío no tenía recursos, ni nombre, ni influencia. Solo tenía un corazón roto y un juramento. Temía que, al aparecer en tu vida, la gente pensara que quería algo de ti, dinero, reconocimiento, atención. Y no era eso lo que quería. Solo quería saber que estabas bien. Valentina bajó la mirada a una de las cartas, la más desgastada. La desdobló con cuidado. Aquí escribe: hoy soñé que la veía crecer. Que le enseñaba a montar a caballo, como mi padre me enseñó a mí. Que le cantaba la canción de la campana.
pero al despertar, solo tenía mis manos vacías y el viento en la cara. Se le quebró la voz. Nunca tuvo esas manos vacías, ¿verdad? Porque ahora, yo estoy aquí. No, dijo Isabel, tomándole la mano. Nunca estuvieron vacías. Porque él sembró esta esperanza con tanto cuidado que, aunque no la vio crecer, sí la regó con su silencio. En ese momento, Lucía entró corriendo desde el patio, con los ojos muy abiertos. Mamá. Valentina. La campana sonó sola otra vez. Los tres salieron al porche. La luna iluminaba el cobertizo, y allí, movida por una brisa apenas perceptible, la campana oscilaba suavemente, emitiendo un tintineo claro, como una risa contenida. Valentina caminó hacia ella, como si fuera guiada por un hilo invisible. La tomó en sus manos y la acarició. ¿Sabes qué es lo que cambió, mamá?, preguntó Mateo, de repente, desde la puerta. Isabel lo miró. ¿Qué, hijo? Antes, cuando sonaba, daba tristeza. Ahora, suena como si alguien estuviera contento. Valentina sonrió, con lágrimas en los ojos. Tal vez, porque ya no está sola. Regresaron adentro, pero esta vez algo era distinto. Ya no había tensión, ni distancia. Solo una calma profunda, como después de una tormenta largamente esperada. Más tarde, mientras los niños dormían en la habitación de al lado, Valentina se sentó junto a Isabel en la mecedora del porche. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Isabel. No lo sé, confesó Valentina. Mi vida en la ciudad siempre se sintió como una máscara. Estudiaba, trabajaba, sonreía. Pero por dentro, sabía que estaba esperando algo. Y ahora sé que era esto. Un lugar. Una historia. Una familia. Este rancho es tuyo tanto como mío, dijo Isabel. No es rico, ni grande, ni moderno. Pero es honesto. Y está lleno de amor escondido en cada rincón. Valentina la miró, con una intensidad que iba más allá de las palabras. Y sí. Me quedo. Isabel no dudó. No me lo preguntes como si fuera un favor. Pregúntalo como si ya lo supieras. Valentina sintió, y en su rostro apareció una paz que Isabel no había visto en nadie desde que su marido murió. Entonces, me quedo. Pero justo cuando el silencio volvía a envolverlas, Valentina frunció el ceño, como si algo la inquietara. Hay algo más en las cartas, algo que no entiendo del todo. En la última, dice, lo que está bajo el cuero no es solo para Valentina. Es para todos los que vengan después. Porque el verdadero legado no es lo que se posee, sino lo que se entrega. Isabel sintió un escalofrío. ¿Crees que hay algo más? Valentina se levantó y fue hasta la caja. Rebuscó entre las cartas y sacó el mapa otra vez. Lo estudió con detenimiento. Mira aquí, dijo, señalando el símbolo del campanario con alas. No solo marca el lugar donde enterró la caja. Hay otra marca, más pequeña, casi imperceptible. Aquí, junto al arroyo seco. Isabel se acercó. En efecto, había una segunda señal, una cruz minúscula, trazada con tinta apenas visible. ¿Crees que enterró algo más? No lo sé, respondió Valentina. Pero si él dejó esto para mí, tal vez dejó algo para ustedes también. El corazón de Isabel latió más rápido. Miró hacia el arroyo, ahora seco, cubierto de maleza y piedras. Mañana lo buscaremos, dijo. Pero con cuidado. Porque ya no somos solo nosotras. Somos una familia. Y en el amanecer llegó con una luz pálida, húmeda de rocío, como si la tierra también estuviera conteniendo el aliento. Isabel y Valentina partieron temprano, con los niños medio dormidos pero decididos a acompañarlas. El arroyo seco serpenteaba al sur del rancho, oculto entre matorrales espinosos y álamos viejos cuyas hojas susurraban secretos al viento. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó Isabel, deteniéndose frente a una roca con una grieta en forma de U. Valentina desdobló el mapa, protegiéndolo del viento con su cuerpo. Sí. La cruz está justo donde el arroyo hace una curva, como si el agua hubiera intentado abrazar algo antes de desaparecer. Mateo corrió delante, apartando ramas con sus manitas. Aquí hay una piedra plana.
como una tapa. Isabel se acercó. Efectivamente, entre las raíces de un algarrobo retorcido, había una losa de piedra caliza, apenas cubierta de tierra. No parecía natural. Alguien la había colocado allí, con propósito. Ayúdenme, dijo, arrodillándose. Juntas, con las manos ensuciadas y el corazón acelerado, lograron levantar la piedra. Debajo, no había una caja esta vez, ni metal, ni cuero. Solo una botella de vidrio grueso, sellada con cera roja. Dentro, un rollo de papel blanco, intacto. Valentina la tomó con manos temblorosas. Es, para nosotras. Abrió la cera con cuidado, como si destapara una herida antigua. Desenrolló el papel. Era una carta. Más corta que las otras, pero escrita con una caligrafía firme, como si hubiera sido escrita en paz, no en angustia. Si lees esto, significa que Valentina ya está con ustedes. Y eso me da más alegría de la que jamás podré expresar. Pero hay algo que nunca les dije a nadie. Algo que guardé no por vergüenza, sino por amor. Mi hermana, no fue dada en adopción solo por pobreza. Nuestra madre la entregó porque el hombre que decía ser nuestro padre no era suyo. Él no lo sabía. Nadie lo supo. Y cuando mi madre me lo confesó en su lecho de muerte, supe que revelar la verdad destruiría lo poco que nos quedaba. Así que callé. No por miedo a la mentira, sino por lealtad a la verdad que dolía demasiado. Pero Valentina merece saber quién es. No solo de quién desciende, sino de dónde viene su fuerza. Porque su verdadero abuelo, era un hombre bueno, un viajero que sembraba árboles donde no había sombra. Él murió antes de saber que tenía una hija. Y aunque su sangre no corre en mis venas, su herencia sí la de proteger a los que se quedan solos. Por eso dejé la campana. Porque una campana no distingue sangre. Solo llama a quien escucha con el corazón. El silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el crujido de una hoja cayendo al suelo. Valentina se sentó en la tierra, con la carta apretada contra su pecho. No lloraba. Solo temblaba. Entonces, susurró, todo lo que creía sobre mi origen, es distinto. Isabel se arrodilló frente a ella. Pero eso no te quita nada. Al contrario. Te da más. Porque no viniste de una mentira, viniste de un sacrificio. De un amor que eligió callar para no lastimar. Y mi madre, lo sabía, creo que sí. Por eso te dejó la pulsera. Porque quería que, algún día, supieras que tu historia no empezó con el abandono, empezó con un acto de valentía. Lucía, que había estado callada, se acercó y tomó la mano de Valentina. Ahora tienes 2 historias. Y 2 familias. Y eso te hace más fuerte, no menos. Valentina miró a la niña, luego a Isabel, luego a la botella vacía que aún sostenía. Él sabía que esto dolería. Pero también sabía que valdría la pena. Sí, dijo Isabel, con los ojos llenos de lágrimas. Porque el amor verdadero no es el que es fácil. Es el que sigue adelante, aunque duela. El viento sopló más fuerte, y desde lejos, el tintineo de la campana llegó hasta ellas, claro y constante, como una promesa cumplida. Y en ese momento, bajo el cielo abierto y entre raíces que guardaban siglos de silencio, Valentina supo que ya no tenía que buscar quién era. Porque, por primera vez, se sentía completa. No por lo que había descubierto, a cada paso de la joven, viendo cómo su rostro, antes iluminado por el descubrimiento, ahora se nublaba con una sombra de duda. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, mientras colgaba las mantas que habían llevado al arroyo. Valentina se detuvo junto al porche, mirando la campana que pendía del cobertizo. No sé, confesó. Por un momento, sentí que por fin entendía de dónde venía, y ahora siento que todo lo que creía sobre mí misma se tambalea. ¿Quién soy, realmente, la hija de una mujer que tuvo que mentir para protegerme, o la nieta de un hombre que ni siquiera supo que existía? Isabel dejó lo que estaba haciendo y se acercó. No la tocó de inmediato. Solo estuvo ahí, con su presencia firme, como un árbol que no se mueve aunque el viento grite. Eres Valentina, dijo con suavidad. Y eso no depende de la sangre,
ni de los secretos, ni siquiera de los nombres. Eres quien eligió venir. Quien eligió escuchar. Quien se atrevió a sentir todo esto, sin huir. Valentina respiró hondo, como si intentara llenarse de valor con el aire del rancho. Pero, ¿y si esto cambia como me ven?, preguntó, mirando hacia la puerta, donde los niños jugaban con piedras coloreadas. ¿Y si ahora piensan que no soy lo que creían? Ellos no te ven por tu pasado, dijo Isabel, y esta vez sí tomó su mano. Te ven por cómo los miras. Por cómo te arrodillaste a su altura ayer. Por cómo escuchaste sus preguntas sin burlarte. Eso no cambia con una carta. En ese instante, Mateo salió corriendo hacia ellas, con un puñado de flores silvestres en la mano. Para ti, Valentina. Son las que más le gustaban a papá. Decía que brillaban como estrellas pequeñas. Valentina tomó las flores con una sonrisa temblorosa. Gracias, pequeño sol, dijo, usando un apodo que le salió del alma, sin pensarlo. Lucía apareció detrás, cargando un cuaderno viejo. Mamá, ¿puedo escribirle una carta a mi papá? Quiero contarle que ya no estamos solas. Isabel asintió, con los ojos húmedos. Claro, mi vida. Él querría saberlo. Valentina se sentó en los escalones del porche, con las flores en el regazo y el cuaderno abierto frente a ella. Observó a Lucía escribir con esa concentración intensa de los niños, con la lengua asomando entre los labios. Y algo en su pecho se desató. «Sabes», dijo, sin mirar a Isabel. «Nunca escribí una carta a mi madre biológica. Ni siquiera cuando murió. Tenía miedo de que, al hacerlo, me diera cuenta de que la echaba de menos, y eso traicionaría a la que me crió». «No es traición querer a más de una persona», respondió Isabel. «El corazón no tiene límites. Solo tiene puertas. Y tú acabas de abrir una que estaba cerrada con llave». Valentina asintió lentamente. Luego, tomó el lápiz que le ofreció Lucía y empezó a escribir. «Querida mamá. No sé si me oyes. Pero hoy supe quién eras de verdad. Y no me duele. Me llena de orgullo. Porque elegiste protegerme, incluso si eso significaba que nunca supiera tu nombre completo. Hoy tengo una familia. No es la que imaginaste, pero es real. Y en ella, siento que también estás tú. Gracias por darme raíces, aunque yo no las viera. Te amo». Al terminar, dobló la hoja y la guardó en el cuaderno. Luego miró a Isabel. «¿Crees que él sabía que esto nos uniría más en vez de separarnos?» «Él lo esperaba», dijo Isabel. «Porque conocía el poder de la verdad dicha con amor. No para herir, sino para sanar». Justo entonces, el viento se levantó con más fuerza, y la campana sonó, no una vez, sino 3 veces seguidas, como si el propio rancho estuviera respondiendo. Valentina se levantó, con una determinación nueva en la mirada. «No voy a dejar que este secreto me divida. Voy a llevarlo como él lo llevó, con dignidad, con amor, y con la campana siempre cerca». Isabel sonrió. O si buscara en ellas la mirada de su tío. Pero aquella tarde, mientras reparaba una cerca rota junto a Isabel, su voz sonó distinta, más grave, más lenta, como si arrastrara una pregunta que llevaba días atorada en su garganta. «Isabel, ¿crees que él querría que fuéramos más lejos con esto?» Isabel dejó de clavar la estaca y la miró. «¿Más lejos? ¿A qué te refieres?» Valentina se limpió las manos en su falda, nerviosa. «He estado pensando. Si él guardó tanto amor en secreto, tal vez no fue solo por nosotras. Tal vez, hay alguien más que necesita saber. Alguien que también lleva pedazos de esta historia sin entenderlos». Isabel frunció el ceño. «¿Te refieres a la familia de tu madre biológica, a ese hombre?» El viajero. Valentina asintió. «Antes de morir, mi madre adoptiva me dijo algo que nunca entendí: si un día sientes que perteneces a 2 mundos, busca al que siembra árboles sin nombre». Pensé que era una metáfora, hasta que leí la carta. Él escribió que su verdadero abuelo sembraba árboles donde no había sombra. Un silencio cayó entre ellas, denso como la tierra antes de la lluvia. «¿Crees que aún hay alguien?», preguntó Isabel, con voz baja. «No lo sé. Pero si él supo de mí, tal vez alguien más supo de él».
Y si ese hombre tenía familia, quizás tienen preguntas sin respuestas. Como yo las tuve. Isabel se apoyó en la cerca, mirando hacia el horizonte. Tu tío no dejó pistas sobre el viajero. Solo ese detalle. Pero dejó el mapa, dijo Valentina, con una chispa en los ojos. Y en los márgenes, hay números. Al principio pensé que eran medidas del terreno. Pero anoche los comparé con fechas. Y uno coincide el día en que mi madre nació. Isabel se enderezó, sorprendida. ¿Estás diciendo que tal vez no enterró solo una botella?, interrumpió Valentina. Tal vez dejó una pista para encontrar a la familia del viajero. Porque si su hija murió joven, quien cuidó de su memoria en ese momento, Lucía salió corriendo desde la casa, con un sobre en la mano. Mamá. Llegó carta. Del correo. Ambas se miraron, el corazón golpeando con la misma pregunta, ¿quién Isabel? Tomó el sobre. No tenía remite. Solo su nombre, escrito con una caligrafía fina, desconocida. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja. Una mujer mayor, de nombre Elisa Rivas, escribía, hace años, un hombre joven vino a mi pueblo preguntando por un viajero que sembraba álamos. Dijo que era por una cuestión de familia. No supe quién era, pero recordé al viajero murió solo, sin hijos, sin nombre. Solo con un diario y una foto de una niña. Lo guardé todos estos años, pensando que algún día alguien vendría a buscarlo. Si usted es esa persona, venga. El diario aún espera. El aire se detuvo. Valentina leyó la carta sobre el hombro de Isabel y palideció. Él lo sabía, susurró. Sabía que alguien más conservaba la historia. Y nos dejó el camino, solo que no lo vimos hasta ahora. Isabel dobló la carta lentamente, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Vas a ir, no sola, dijo Valentina, mirándola a los ojos. Porque ya no soy la niña que buscaba su pasado. Soy la mujer que quiere cerrar círculos, con su familia a su lado. Mateo, que había estado escuchando en silencio, se acercó y tomó la mano de Valentina. ¿Nos llevas contigo? Ella sonrió, con los ojos brillantes. Si su abuelo sembraba árboles donde no había sombra, entonces vamos a llevarle sombra a su memoria. Y mientras el viento movía las hojas del algarrobo, la campana volvió a sonar, suave, insistente, como si el propio rancho estuviera diciendo, sí. Es hora. Porque la historia no había terminado. Os dormidos en la parte trasera, envueltos en mantas. El mapa, ahora marcado con nuevas anotaciones, reposaba sobre las rodillas de Valentina, junto con la carta de Elisa Rivas. ¿Tienes miedo?, preguntó Isabel, mirándola de reojo mientras tomaba una curva polvorienta. Valentina no respondió de inmediato. Observaba el paisaje desfilar cerros secos, cardones solitarios, caminos que se perdían en el horizonte. No es miedo, dijo al fin. Es esperanza con temblor. Porque si el diario existe, entonces su historia no murió con él. Y si su historia vive, tal vez yo no soy el final, sino un puente. Isabel asintió en silencio. Sabía lo que significaba eso. Había sentido lo mismo cuando su marido murió, que su amor no podía terminar con su último aliento. Que tenía que seguir, aunque fuera en las manos de otros. Llegaron al pueblo al mediodía. Era pequeño, encaramado en una ladera, con calles empedradas y casas de tejas rojas. El aire olía a eucalipto y pan recién horneado. Preguntaron por Elisa Rivas, y un panadero señaló una casa al final de la plaza, con geranios rojos en las ventanas. Una mujer mayor, de pelo blanco y manos nudosas, los esperaba en la puerta. No parecía sorprendida. Sabía que vendrían, dijo, con voz suave pero firme. El viento anunció su llegada anoche. Sopló 3 veces, como la campana del viejo templo que ya no existe. Valentina dio un paso adelante. Usted, conoció al viajero. Elisa asintió y los invitó a entrar. La casa estaba llena de libros, fotos antiguas y jarrones con flores secas. En una mesa de madera, cubierta con un paño blanco, había un diario encuadernado en cuero marrón, desgastado por el tiempo. Se llamaba Rafael, dijo Elisa, acariciando la tapa.
Llegó aquí hace más de 30 años. Sembró álamos en el descampado al norte. Decía que cada árbol era una promesa a alguien que ya no estaba. Nadie supo su historia completa, solo que amaba a una mujer que no podía tener. Y que tuvo una hija que jamás vio. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La hija, era mi madre. Elisa la miró fijamente, como si la examinara con los ojos del alma. Tus ojos, son los suyos. Los mismos que vi en la foto que guardó hasta el día que murió. Fue a un cajón y sacó una fotografía en blanco y negro. Un hombre de mirada serena, con una chaqueta gastada y una pala al hombro, sonreía junto a un árbol recién plantado. En el reverso, escrito con tinta desvanecida, para mi pequeña, aunque nunca te abrace. Que este árbol te dé sombra cuando yo no pueda. Valentina tomó la foto y la apretó contra su pecho. No lloró. Solo respiró, profundo, como si por primera vez en su vida hubiera encontrado el aire correcto. ¿Y el diario?, preguntó Isabel, con voz contenida. Elisa lo abrió con cuidado y lo entregó a Valentina. Está escrito en clave. Solo hay 2 frases en claro: si alguien lee esto, dile que la campana no estaba rota. Solo esperaba el viento correcto. Y al final, perdóname por no poder luchar. Pero el amor no siempre necesita victoria, basta con que exista. Valentina hojeó las páginas. Símbolos, dibujos de árboles, coordenadas, nombres tachados. Pero al final, entre las últimas hojas, había un sobresellado con cera negra. Dentro, una llave pequeña y una nota, para la nieta que nunca vi. Si llegas hasta aquí, usa esta llave. En la estación de trenes abandonada, tercer casillero. Allí está lo que debía haber sido tuyo. Elisa asintió. La estación está a 2 kilómetros. Cerró hace 20 años. Pero los casilleros siguen allí. Sin decir una palabra, Valentina tomó la llave. Era fría, pero parecía latir en su palma. Vamos, dijo Isabel. Juntos. Caminaron en silencio por el sendero que llevaba a la estación. El viento soplaba entre los álamos que Rafael había plantado, y sus hojas susurraban como si repitieran su nombre. Cuando llegaron, la estación era un esqueleto de madera y hierro oxidado. Dentro, el polvo flotaba en los rayos de sol. El tercer casillero estaba marcado con un número apenas visible: 19, el año en que Valentina nació. Con manos temblorosas, insertó la llave. Clic, dentro, no había joyas ni dinero. Solo un cuaderno nuevo, en blanco, y una campanita de metal, diminuta, con una cinta roja. En la primera página del cuaderno, escrita con la misma letra del diario, decía: escribe tu historia aquí. Porque la mía terminó en silencio. Pero la tuya, puede sonar. Valentina tomó la campanita y la sacudió suavemente. Un tintineo claro, casi infantil, llenó el aire. Y en ese momento, supo que no había venido a descubrir quién era. Había venido a decidir quién sería. Con las raíces de un pasado escondido, mento, mirando el rancho bañado por la luz dorada del atardecer. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Valentina bajó la mirada al cuaderno que descansaba sobre sus rodillas. Lo abrió. Las primeras páginas estaban en blanco, inmaculadas, esperando. Ahora, escribo, dijo. No solo para mí. Para todos los que guardaron silencio por amor. Para mi tío. Para Rafael. Para mi madre. Para ti. Isabel sonrió, con los ojos húmedos. ¿Y que vas a escribir? La verdad. Toda. No para cambiar el pasado, sino para que el futuro no tenga que adivinarlo. Esa noche, después de la cena, Valentina se sentó bajo el algarrobo con el cuaderno y una lámpara de aceite. Los niños se acurrucaron a su lado, y hasta Isabel se acercó, envuelta en un chal. Mami, dijo Lucía, señalando la campanita, esa suena igual que la grande. Valentina la tomó y la hizo sonar. Un tintineo suave, casi íntimo, se elevó en la noche. No suena igual, respondió. Pero es la misma canción. Solo que en voz más baja. Porque a veces, las verdades más grandes no necesitan gritar.
Solo ser escuchadas. Mateo bostezó, pero no se fue. Se quedó mirando el cuaderno. ¿Vas a contar que tu abuelo plantaba árboles? Sí, dijo Valentina. Y que tu papá guardó cartas bajo el cuero de una campana. Y que mamá tuvo el valor de venir a buscar lo que estaba enterrado. Y que ustedes, me abrieron la puerta sin saber quién era. Eso es lo más bonito, dijo Lucía. Que no importaba quién eras. Solo que estuvieras aquí. Valentina sintió un nudo en la garganta. Miró a Isabel. Sabes, antes creía que la familia era algo que nacía contigo. Pero ahora sé que también se elige. Y ustedes, me eligieron antes de conocerme. Isabel tomó su mano. Porque el corazón reconoce al corazón. Aunque venga de lejos. Aunque venga en silencio. Valentina asintió y abrió el cuaderno en una página nueva. Empezó a escribir, primero con dudas, luego con fluidez. Las palabras fluían como si hubieran estado esperando ese momento para salir. Hoy entendí que no soy el final de una historia rota. Soy el puente entre dos amores que nunca se conocieron, pero que se parecen, el de un hombre que sembró árboles sin nombre, y el de otro que guardó cartas bajo el cuero de una campana. Ambos callaron. Pero ambos amaron hasta el último aliento. Y por eso, yo puedo hablar. Porque el silencio ya cumplió su misión. Ahora es mi turno de hacer sonar la campana. Mientras escribía, un viento suave entró en el patio. La campana grande, colgada en el cobertizo, comenzó a oscilar. Lenta. Constante. Como un latido sincronizado con el de la pequeña en la mano de Valentina. Los niños cerraron los ojos, sonriendo. Suena como una canción, murmuró Mateo. Es la canción de los que se encontraron, dijo Isabel. Y en ese momento, bajo un cielo lleno de estrellas y entre el tintineo de dos campanas, una grande, una pequeña, Valentina supo que lo que había hallado no era solo su historia. Era su propósito. No para repetir el pasado, sino para transformarlo en algo que otros pudieran abrazar sin miedo. Porque lo que estaba bajo el cuero ya no era un secreto. Era una semilla. En reconciliación, con el pasado, con la ausencia, con la posibilidad de pertenecer. Pero una tarde, mientras colgaba ropa al sol, Isabel la vio sentada bajo el algarrobo, mirando fijamente una carta que acababa de llegar. Su expresión no era de tristeza, ni de alegría. Era de temblor. ¿Todo bien?, preguntó Isabel, acercándose. Valentina le tendió la carta sin decir una palabra. El sobre llevaba el sello de un pequeño archivo civil de una provincia lejana. Dentro, una funcionaria escribía, en respuesta a su solicitud, confirmamos que Elisa Rivas no era el nombre real de la mujer que lo atendió. Su verdadero nombre era Margarita Luján, hermana del viajero Rafael. Ella lo cuidó hasta su muerte y guardó sus pertenencias en su nombre. Falleció hace 2 años. Dejó instrucciones: si alguien venía por el diario, debía entregar también esto. Adjunta, una segunda carta, amarillenta, escrita con la misma letra del diario. Si eres mi nieta, o quien me busca con amor, no temas lo que viene. Porque lo que Rafael no pudo darte en vida, lo dejó en vida de otros. En el pueblo de San Lorenzo, hay una escuela rural que lleva su nombre. Él donó las tierras. Plantó los álamos. Pagó los libros con el sudor de sus manos. Allí, cada niño lleva tu apellido sin saberlo. Porque el amor verdadero no se queda en la sangre. Se siembra. Valentina levantó la vista, con los ojos llenos de una emoción que no podía nombrar. Él construyó una escuela. Para mí. Sin conocerme. Isabel se sentó a su lado, tomándole la mano. No para ti sola. Para todos los que, como tú, necesitaban raíces. Y te eligió a ti para saberlo. Porque eres la prueba de que su amor no fue en vano. Esa noche, durante la cena, Valentina miró a los niños. ¿Les gustaría ir a ver una escuela donde los árboles tienen nombres? ¿Nombres?, preguntó Mateo, intrigado. Sí. Cada árbol lleva el nombre de alguien que lo plantó, o de alguien por quien se plantó. Lucía abrió los ojos como platos. Y hay uno con nuestro papá. Valentina sonrió.
con ternura infinita. Tal vez no aún. Pero podríamos plantar uno. Y darle su nombre. Isabel sintió un nudo en la garganta. «Vas a ir, sí», dijo Valentina. «Pero no a recoger más secretos. Esta vez, voy a dejar algo. El cuaderno. Las cartas. La campanita. Que los niños de esa escuela sepan que el silencio también puede cantar». A la mañana siguiente, mientras preparaban las cosas, Mateo corrió al cobertizo y regresó con la campana grande. «Llévate esta también», dijo. «Porque si la pequeña es para escribir, la grande es para que todos escuchen». Valentina tomó la campana, emocionada. «¿Estás seguro?» «Sí», respondió él, con la seriedad de un guardián. «Papá la dejó para que alguien la hiciera sonar. ¿Y tú sabes cómo?» Mientras guardaban la campana en la camioneta, Isabel miró el rancho, ya no como un lugar de adiós, sino como un puerto desde donde zarpaban nuevas historias. Y justo antes de partir, el viento sopló con fuerza, haciendo que las hojas del algarrobo susurraran como una bendición. Porque esta vez, no iban a buscar lo que estaba enterrado. Iban a sembrar lo que habían encontrado. Y en cada rincón que tocaran, la campana, grande o pequeña, seguiría sonando. Al llegar, la escuela apareció al final de un camino de tierra, rodeada de álamos altos que se mecían como si saludaran. Niños corrían en el patio, riendo, con libros bajo el brazo y mochilas raídas. Sobre la entrada de madera, una placa sencilla decía, Escuela Rural Rafael Luján, donde cada árbol tiene un nombre y cada niño, una historia. Una maestra delgada, de pelo recogido y ojos cálidos, los recibió en la puerta. «Ustedes son, Valentina», dijo ella, extendiendo la mano. «Y esta es Isabel, y sus hijos. Venimos, a cumplir una promesa». La maestra, cuyo nombre era Clara, los invitó a pasar. Mientras caminaban por los pasillos adornados con dibujos y poemas, Valentina notó algo que le cortó la respiración en cada pupitre. Una pequeña campanita de metal, pintada con colores brillantes, colgaba de un clavo. «Los niños las hicieron», explicó Clara. «Dicen que si alguien se siente solo, basta con hacerla sonar, y alguien vendrá». Valentina se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas. «Como supieron, Rafael no dejó cartas», dijo Clara, con suavidad. «Pero dejó árboles. Y en cada uno, clavó una campana de ganado. Decía que el viento llevaría su voz a quien la necesitara». Isabel miró a Valentina, con una sonrisa temblorosa. Él sabía que vendrías. No sabía cuándo, pero sabía que sí. Clara los condujo al patio trasero. Allí, entre los álamos, había un claro con una banca de madera y, en el centro, un árbol joven, aún sin placa. «Esperábamos que alguien viniera a ponerle nombre», dijo Clara. Valentina se acercó. Se arrodilló y, con dedos temblorosos, tomó una placa de madera que Clara le ofreció. Grabó con una navaja prestada, Isabel la que escuchó el silencio y lo convirtió en canción. Los niños corrieron hacia ella. «Ahora sí hay un árbol con el nombre de papá», exclamó Lucía. «No con su nombre», corrigió Valentina, con voz suave. «Pero con su espíritu». Porque él también escuchaba el silencio. Luego, frente a todos los niños reunidos en el patio, Valentina colgó la campana grande en la rama más fuerte del nuevo árbol. Al hacerlo, el viento la rozó, y emitió un tintineo profundo, cálido, que se extendió por todo el campo. «Esta campana», dijo, con voz clara, pertenecía a un hombre que amó en silencio. Pero su amor no se perdió. Lo enterró en la tierra, lo escondió bajo el cuero, lo sembró en esta escuela. Y hoy, lo entrego a ustedes. Para que, cuando alguien se sienta solo, no tenga que gritar. Solo tendrá que escuchar. Uno de los niños, el más pequeño, alzó la mano. «¿Y si no sabemos qué hacer con el silencio?», Valentina sonrió. «Lo abrazas. Porque a veces, el silencio no está vacío. Está lleno de amor que aún no ha encontrado voz». Esa tarde, mientras los niños escribían cartas a los árboles y pintaban campanitas nuevas, Isabel se sentó con Valentina en la banca. «¿Sientes que terminó?», preguntó. Valentina miró el horizonte, donde el sol empezaba a despedirse.
No. Siento que por fin comenzó. Porque ahora no soy solo la nieta de un hombre olvidado, soy la semilla de muchos que no conocí, pero que me dieron todo. Al bajar, Valentina notó que la puerta del cobertizo estaba entreabierta. No la habían dejado así. Y desde dentro, venía un sonido suave, el crujido de papel al moverse. ¿Hay alguien?, preguntó Isabel, con voz firme pero sin alarma. Una figura se asomó. Era una mujer mayor, delgada, con el pelo canoso recogido en una trenza y ojos que parecían haber visto demasiados inviernos. Llevaba un maletín de cuero gastado colgado del hombro. Perdón por entrar, dijo, con voz temblorosa. Vi la campana colgada, y supe que ustedes ya habían vuelto. Valentina dio un paso adelante, el corazón en la garganta. ¿Quién es usted? La mujer bajó la mirada, como si temiera no ser bien recibida. Mi nombre es Clara Luján. Soy la hija de la hermana de Rafael. La sobrina que nunca supo de ti. Un silencio cayó como una hoja al viento. Eres prima de mi madre, susurró Valentina. Clara sintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mi madre, Margarita, me contó la historia cuando yo era niña. Me hizo prometer que, si algún día aparecías, te daría esto. Abrió el maletín y sacó un sobre amarillento, sellado con cera roja. Dentro, una carta y una fotografía más. Rafael, de joven, con una mujer de mirada dulce y una niña pequeña en brazos, su madre biológica, bebé. Él conoció a tu madre, una vez. Cuando ya estaba enfermo. Le pidió que, si algún día tenía una hija, le diera un nombre que sonara como campana. Por eso te llamaste Valentina. Porque en su pueblo, decían que las campanas valían la pena si hacían eco en el alma. Valentina tomó la foto con manos temblorosas. Allí estaba su abuelo, su abuela, su madre, una familia entera, congelada en el tiempo, mirándola desde antes de que naciera. ¿Por qué nunca viniste antes?, preguntó Isabel, con suavidad. Porque temía que fuera demasiado tarde, confesó Clara. Temía que ya no importara. Pero cuando supe que habían ido a la escuela, que habían colgado la campana, supe que el círculo no se había roto. Solo estaba esperando cerrarse. Mateo, que había estado observando desde la puerta, se acercó y tomó la mano de Clara. ¿También escuchas la campana? Ella sonrió, con una ternura antigua. Sí, pequeño. Desde que era niña. Cada vez que suena, recuerdo que no estoy sola. Valentina miró a Isabel, luego a los niños, luego a esa mujer que llevaba su misma sangre, pero que también cargaba el mismo silencio. No estás sola, dijo. Y ya no tienes que esperar más. Y sin más, la abrazó. No como quien conoce a un extraño, sino como quien reconoce una parte de sí misma que había estado dormida. Mientras el viento soplaba suave, la campana del cobertizo sonó, una vez, dos veces, como si celebrara el último eslabón del círculo. Porque lo que había estado bajo el cuero no era solo un secreto. Era una promesa. Y esa noche, no necesitan palabras para entenderse. Clara se sentó en la mecedora junto a la ventana, con la foto de Rafael todavía en sus manos, como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. Nunca tuve hijos, dijo de pronto, con la mirada fija en el jardín. Pero siempre sentí que faltaba alguien en mi mesa. Alguien a quien contarle la historia de mi tío. Alguien que supiera que su amor no murió solo. Valentina se sentó frente a ella, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Ahora la mesa está llena, respondió, con voz suave pero firme. Y tu historia ya no es tuya sola. Es nuestra. Clara levantó los ojos, y en ellos brillaba algo que llevaba años sin mostrarse: esperanza. Cuando mi madre murió, me dejó una caja. Dijo, si la nieta de Rafael aparece, entrégasela. Si no, quémala. Pensé que nunca tendría que abrirla. ¿Y la abriste?, preguntó Isabel, desde la cocina, mientras servía más té. Clara asintió. Hoy, antes de venir. Porque cuando supe que habían ido a la escuela, sentí que era señal. Se inclinó y abrió su maletín. Sacó una caja de madera pequeña, tallada con símbolos de campanas y raíces entrelazadas. La abrió con manos lentas,
reverentes. Dentro, había un diario, no el de Rafael, sino el de su hermana Margarita. Y entre sus páginas, una carta dirigida a la nieta que un día vendrá. Valentina la tomó con el corazón en la garganta. Querida Valentina, si lees esto, es porque el amor venció al tiempo. Rafael no solo sembró árboles. Sembró nombres. Cada niño que ha pasado por esa escuela lleva, en su certificado de grado, una frase secreta que él mismo escribía a mano, que tu vida suene como campana. Nunca supimos si eras real. Pero creímos en ti tanto, que te hicimos existir en cada árbol plantado, en cada campana colgada, en cada niño que aprendió a leer bajo su sombra. Por eso, no te pido que llores por lo perdido. Te pido que cantes por lo encontrado. Porque tú eres la canción que él no pudo escuchar, pero que siempre supo que existiría. Valentina no pudo contener las lágrimas. Las palabras se le atoraron en la garganta, y solo pudo abrazar el diario como si abrazara a una abuela que nunca conoció. Ella, creyó en mí, susurró. Aunque nunca me vio. Porque el amor verdadero no necesita ver, dijo Clara. Solo necesita esperar. En ese momento, Lucía entró con una campanita que había pintado esa misma tarde. La puso en las manos de Clara. Ahora tú también tienes una. Para que nunca olvides que ya no estás sola. Clara la tomó, y al hacerla sonar, un tintineo claro se elevó en el aire, mezclándose con el viento que entraba por la ventana. Suena igual que la del rancho, dijo Mateo, asombrado. Como si todas hablasen el mismo idioma. Lo hacen, dijo Isabel, sentándose junto a Valentina. El idioma del que escucha con el corazón. Y mientras las tres generaciones, la que guardó, la que buscó, y la que creció en medio, se miraban en silencio, el rancho entero pareció exhalar. Como si, por fin, después de décadas de secretos enterrados, de cartas escondidas y campanas calladas, hubiera encontrado su verdadero nombre. No era solo un rancho. Era un refugio para las historias que no se atrevieron a nacer, y ahora, gracias a ellas, significado. Ya no era solo un objeto del pasado. Era un centro. Un corazón metálico que latía con cada historia dicha. Clara salió con 2 tazas de té humeante y se sentó a su lado. ¿No duermes? No es que no pueda, respondió Valentina, sin apartar la vista del horizonte. Es que siento que, si cierro los ojos, me perderé algo. Como si el tiempo estuviera pasando más rápido ahora que todo ha cobrado sentido. Clara sonrió, con la sabiduría de quien ha esperado mucho. El tiempo no se acelera, hija. Solo ahora tienes ojos para verlo completo. Isabel apareció en la puerta, con los niños medio dormidos colgados de sus brazos. Hay algo que debemos hacer hoy, dijo, con una determinación tranquila en la voz. ¿Qué? Preguntó Valentina. Restaurar la campana. No para que luzca como nueva, sino para que suene como debe. Con claridad. Con fuerza. Con memoria. Mateo, aún adormilado, se frotó los ojos. ¿Y cómo se hace eso, mamá? Con aceite, con paciencia, y con palabras, respondió Isabel. Durante las horas siguientes, trabajaron juntas. Clara limpió el óxido con un paño suave, murmurando viejas canciones que su madre le enseñó. Isabel aplicó una mezcla de aceite de almendras y cera de abeja que su marido usaba para cuidar las sillas de montar. Valentina ajustó el badajo, asegurándose de que golpeara en el centro exacto. Y los niños, con pinceles pequeños, repintaron con cuidado las letras casi borradas en la base de la campana, para quien escuche con el alma. Al mediodía, la campana colgaba de nuevo en el cobertizo, reluciente no por brillo, sino por intención. ¿Y ahora? Preguntó Lucía, mirando a su madre. Isabel tomó la cuerda y la jaló suavemente. El sonido que emitió no fue el crujido metálico del olvido, ni el tintineo trémulo del descubrimiento. Fue algo nuevo. Profundo. Claro. Como una voz que, tras años de silencio, por fin encuentra su tono. Clara cerró los ojos y dejó escapar una lágrima. Es él, susurró. Es su risa. Su forma de decir, estoy aquí. Valentina se acercó y tomó la cuerda de las manos de Isabel. Ahora no es solo suya.
Es de todos los que vinieron después. De los que vendrán. Y jaló con fuerza. La campana resonó, fuerte, clara, viajando por los campos, cruzando arroyos secos, llegando hasta los álamos que Rafael plantó, hasta la escuela que lleva su nombre, hasta los rincones donde otros, en silencio, aún esperan ser escuchados. Mateo, emocionado, corrió a agarrar su pequeña campanita y la hizo sonar al mismo tiempo. Ahora suena en todas partes. Isabel los miró a todos, a Valentina, con la frente en alto y los ojos llenos de futuro, a Clara, con las manos temblorosas de paz, a sus hijos, que ya no preguntaban por el papá que se fue, sino que contaban historias del abuelo que plantó árboles. Y supo que el legado no era lo que se heredaba. Era lo que se elegía cuidar. Lo que se decidía hacer sonar. Porque la campana ya no estaba olvidada. Estaba viva. Y con cada vibración, una tarde, mientras reparaban el techo del granero, Clara se detuvo y miró a Valentina con una seriedad que hizo que hasta el viento se callara. He estado pensando, dijo, frotándose las manos llenas de polvo. Mi casa en el pueblo está vacía. Mis días también. Y aunque amo visitarlos, no quiero seguir siendo solo una visita. Valentina dejó el martillo y la miró, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. ¿Qué estás diciendo? Clara respiró hondo, como si reuniera todo el valor de sus 70 años. Estoy diciendo que este rancho, es mi historia también. No vine solo a entregar un diario. Vine a quedarme. Si ustedes me aceptan. Isabel, que escuchaba desde la escalera con un cubo de clavos en la mano, sonrió con los ojos brillantes. Clara, este rancho no pertenece a nadie. Pertenece a quienes lo cuidan. Y tú ya lo has cuidado, desde antes de conocerlo. Valentina se acercó y tomó las manos de su tía abuela, porque eso era ya, no solo por sangre, sino por elección. Tu lugar no está en una casa vacía. Está aquí. Con nosotras. En la mesa llena. En la campana que suena por todos. Clara sintió, y una lágrima cayó sobre sus nudillos. Entonces, me quedo. Esa noche, mientras preparaban la cena, Mateo arrastró una silla extra a la mesa. Lucía puso un plato con flores silvestres frente a ella. Para ti, tía Clara, dijo. Porque ahora eres de los que escuchan la campana y responden. Clara tomó el plato con ambas manos, como si sostuviera algo sagrado. Nunca tuve una familia que me esperara a cenar, confesó. Siempre fui la que llegaba tarde, o la que se iba temprano. Pues ya no, dijo Isabel, sirviendo sopa en su plato. Aquí, nadie se va. Solo se suma. Después de la cena, mientras el fuego crepitaba en la estufa, Valentina sacó el cuaderno. En una página nueva, escribió, hoy, la campana no solo llamó. También respondió. Porque no basta con encontrar tu historia. Tienes que hacer espacio para que otros la habiten. Al día siguiente, Clara comenzó a ordenar una de las habitaciones vacías. No la decoró con lujos, sino con recuerdos, fotos de Margarita, un pañuelo de Rafael, un libro de poesías que su madre leía en silencio. Y en la pared, colgó una campanita de metal, forjada por sus propias manos. La hice anoche, dijo, mostrándosela a los niños. Para que, si alguna vez me siento perdida, solo tenga que hacerla sonar, y sabré que estoy en casa. Isabel la miró desde la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa en los labios. Bienvenida a casa, Clara. Y en ese momento, como si el cielo lo hubiera decidido, la campana grande sonó, suave, constante, profunda, como un abrazo que envolvía a todos. Porque el rancho ya no era un refugio para viudas ni un escondite para secretos. Era un hogar. Construido no con paredes, sino con silencios compartidos, con verdades dichas con ternura, y con una campana que, al fin, tenía a quien llamar y quien responder. Continué atuando desde una tarde, mientras colgaban sábanas al sol, Valentina se detuvo y miró a Isabel con una expresión que llevaba días creciendo en su rostro. No era duda, ni miedo. Era certeza. He decidido escribir un libro, dijo, con voz clara, como si las palabras ya hubieran viajado por su alma y hubieran regresado listas. No sobre secretos. Sobre silencios que se convirtieron en puentes.
Isabel dejó la sábana a medio tender y se acercó. ¿Y cómo se llamará? Valentina sonrió, con los ojos brillantes. Lo que encontré bajo el cuero. Clara, que regresaba del huerto con un canasto de calabazas, se detuvo al oírlo. Ese título, suena a verdad. Porque lo es, respondió Valentina. No todo lo que se entierra está muerto. A veces, solo espera.